No sabemos exactamente cómo sucedieron las cosas, pero lo que sí sabemos, hermano, es de que el apóstol Pablo ya había estado en Creta y en esta isla ya se habían establecido algunas iglesias, hermano, en las casas. Y después, hermanos, él viene y deja a Tito. Y a Tito, hermanos, le encomienda que empiece a corregir algunas cosas, hermanos, que están sucediendo en la iglesia. Allí en la iglesia hay un liderazgo que está por ganancia deshonesta. Allí en la iglesia, hermano, hay unos líderes que son mentirosos, que son cretenses, hermano, y como lo dice el apóstol, son malas bestias, glotones, borrachos, rebeldes, malcriados, hermano. Y a veces uno no quisiera que esto hubiese en la iglesia, o que si llegase a ver, que no fuera, hermano, en las esferas de autoridad o liderazgo, porque causan mucho daño. Le dice, hermanos, que nadie lo menosprecie y lo va a dejar ahí para que él corrija ese liderazgo y para que él meta una disciplina y que establezca un liderazgo espiritual basado, hermanos, en los requisitos de los ancianos y obispos iguales o semejantes a los de primera de Timoteo 3. Les dice, hermanos, que ellos deben de adornar la sana enseñanza. Y eso es bien interesante, hermano. Es bien interesante no solo creer la sana doctrina, sino también vivirla, practicarla. Y después les habla, hermanos, que todos cabemos en algo que se llama la gracia de Dios. Y que esa gracia de Dios fue revelada para salvación a la humanidad. Y que porque Dios nos mostró su amor y su gracia y nos dio el regalo inmerecido de la salvación, nosotros voluntariamente deberíamos de renunciar a toda maldad e iniquidad. Porque hay un proceso en el Espíritu Santo a través del cual empieza a lavarnos y regenerarnos. Y eso ya está casi terminando la carta. Pero ya al último le dice que necesita Timoteo ser sabio y todos deberíamos de aprender, hermano. Dice, evita las palabras necias, doctrinas, pláticas de genealogías interminables. Para nada aprovecha, hermano. Dice, a la persona que cause una o dos tropiezos de división, debes de expulsarlo. Hay cosas, hermanos, que suceden en las iglesias y suceden simplemente, hermanos, porque el liderazgo no puede prevenir o no puede ver más allá de las consecuencias, hermanos, inmediatas. Y le dice, si puedes evitar problemas, evítalos. Y estas son lecciones grandiosas, hermano, que nosotros vamos a aprender. Le dice en el versículo 1 al 4, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el apóstol, hermanos, que hay una verdad
que hay una fe y un conocimiento que nos lleva, hermanos, a la esperanza de la vida eterna, y que esa vida eterna viene a través de la predicación del Evangelio. Y cuando alguien oye el Evangelio, lo cree y nace, hermanos, del agua y del Espíritu. Pablo lo miraba, hermanos, como su padre espiritual, que él lo había engendrado. Le dijo en Filemón a Onésimo: yo lo engendré en mis prisiones, o sea, yo le prediqué el Evangelio, yo le hablé de las buenas nuevas de la salvación, y él obedeció y se convirtió y ha nacido de nuevo. Y ahora él decía: él es mi hijo, recíbelo. Ahora aquí dice que Tito es un verdadero hijo en la común fe, en la fe que tiene Pablo, la fe que tiene Tito. Ahora es su hijo. Realmente, hermano, es una maravillosa figura la que siempre nos dijo el Señor Jesucristo de lo que representa la iglesia. Una familia, hermano, una familia espiritual, donde los mayores, los más grandes, ellos representan los padres, y donde los más medianos representan la familia de los hermanos, y luego los más jóvenes, hermano, los más pequeños. Esto es algo que nosotros vemos en esta carta. La carta, hermanos, fue escrita para corregir ciertos problemas, y esos problemas, hermanos, se traducen en mandamientos que se tiene que hacer. Y algunos de los mandamientos tienen que ver, hermanos, pues con el liderazgo. Corregir. A veces no nos gusta, hermanos, corregir. Decía nuestro hermano Juan García, que pues ya está con el Señor. Decía que a él no le gustaban, hermanos, las cartas, y que casi no predicaba de ellas, que le gustaban mejor los salmos, los evangelios y otras partes de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque en las cartas, hermano, están plagadas o llenas de mandamientos. Nosotros no nos gusta que nos manden, hermano, nos gusta mandar. Y además, hermano, a veces esos mandamientos vienen en regaños, y a veces duros. Lo primero que le dice, hermano, después de saludarlo y de darle la bendición de gracia y paz del Señor Jesucristo, le dice: por esta causa, esta es la razón. No debes de perder tu objetivo. Yo te dejé en Creta, yo seguí. Algunos creen que estaba en Éfeso o en otro lugar. Yo seguí, pero yo te dejé allí en la isla de Creta. Y que no se te olvide por qué te dejé. ¿Cuál es tu misión que tienes que hacer? Y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Hay veces, hermano, que nosotros vemos ciertas máquinas, o vemos, hermano, ciertos mecanismos, o vemos ciertas cosas, hermano, que trabajan, pero con una mala función. A lo mejor un motor de auto, hermanos, que está teniendo problemas en uno de sus inyectores, a lo mejor en una de sus bobinas, y está, hermanos, sí está trabajando, pero está gastando más combustible del que debería de gastar. Pero también está teniendo movimientos erráticos, tiembla mucho.
sí está llevándome y transportándome, sí me está dando un servicio, pero está deficiente, hermano. No rinde la gasolina como debería. Hay algo que no está bien. Y en las iglesias, hermano, en Creta, había un liderazgo deficiente. Había un liderazgo con mal funcionamiento. Y que ese liderazgo tenía que cambiarse, hermano, por un liderazgo nuevo de ancianos, de líderes, que ellos, hermano, tuvieran los requisitos bíblicos. En otras palabras, había, como hay en nuestras iglesias hoy, muchos ancianos, pues que no tienen requisitos de ancianos y que no son ancianos, que no califican. Y las iglesias, hermano, empiezan a temblar. Empieza a haber bajas en sus miembros, empieza a haber, hermanos, mal funcionamiento. Y le dice cómo deberían de ser los nuevos líderes de la iglesia. Dice el 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario. ¿Quién dice esto, hermano? Dios. Dios dice que se necesita que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. La misión primera, hermanos, es de que se han levantado en la iglesia hombres. Estamos hablando de iglesia en los hogares, ¿verdad? Que se creen, hermanos, pues los líderes, pero son personas que no son competentes, que no tienen las características de Jesucristo ni sus cualidades. Y está funcionando la iglesia, y hay gente que lleva decisiones y se está llevando adelante, pero así como el motor, hermano, está en mal funcionamiento. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues quitar esa bujía, quitar ese inyector, poner la computadora, hacer un diagnóstico y que todo funcione correctamente. Y si hay problema en los pistones y en el árbol de levas, pues lo mejor será que quitemos ese motor y que pongamos otro. Esto es lo que le dice, hermanos. Ese liderazgo no es el bíblico. Y tú tienes que poner un liderazgo basado en las cualidades o requisitos de Dios. Corrígelo. Corrígelo. Esto es lo que tienes que hacer. Pero después le dice, hermanos, algo más. Y ya revela, hermano, quiénes son los que se han levantado en la iglesia, hermano, y cuáles características tienen. Y les dice, tiene que disciplinarlos. Les dice, hermanos, tienes tú que reprenderlos. Tienes que exhortarlos. Y tienes tú que ayudarlos para que se arrepientan. Y ese se le llama, hermano, el proceso de disciplina. Que ninguna disciplina, dice Hebreos, al presente es cuestión de gozo, pero después, dice, da frutos apacibles a los que por ella son ejercitados. Y le dice en el 10, porque hay muchos, ahí están ya, hermano, no son uno,
Son muchos en la iglesia. Mira a dónde lo está mandando, hermano. ¿Cuna de lobos o qué? Dice, porque hay muchos contumaces. Esos son peleoneros, hermano. Habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión. Allí había unos grupitos de judíos, hermano, mentirosos y peleoneros. Hermano, con uno tenemos, no necesitamos mucho para que se haga pues un revoltijo en la iglesia, un chismerío, un incendio. Y le sigue diciendo, a los cuales es preciso dejarlos ahí a ver si algún día se arrepienten. ¿Qué había que hacer? Enfrentarlos y ¿qué hay que hacer, hermano? Taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta, pues lo que no conviene, evangelio de prosperidad, ¿verdad? ¿Quieres una oración? ¿Quieres que Dios te ayude en tu problema de salud, tu problema económico? Oye, pues pacta con Él, échale aquí dinero. El evangelio se convirtió en un mercado, o el evangelio fue el medio de ganancias, hermano, y de enriquecimiento ilícito. No eran sinceros, hermano. Ellos estaban por la plata y no realmente por el amor a la obra. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, y dijo un predicador, no, yo creo que no eran los cretenses, eran los mexicanos. Pero ¿cómo? ¿Qué eran los cretenses? Siempre, ¿qué, hermanos? Mentirosos. Oye, eres mentiroso, pero siempre malas bestias, glotones. ¿A dónde fue a comer hoy? ¿Al chino? ¿Cuántos platos fueron? ¿3 o 4? Ociosos. Este testimonio ¿era verdad lo que dijo el profeta o no? Es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No le digas nada, hermano, porque se van a ir. Nos vamos a perder. Pero ahí está la herida, hermanos, está la pus. Y está abierta. Ay, no le talles porque, uy, cómo duele. Tállele y traiga el alcohol y aviéntele allí. Quítele toda la costra negra y azulada que ya se está cangrenando. Empiece a lavarle y a tallarle fuerte. Es más, ábrale y que drene. Y después de unos días, ¿qué va a pasar? Va a sanar, hermanos. Pero si usted lo deja allí, eso, hermano, empieza a cangregar y empieza a correr, y no solamente la piel, entra a los tendones, entra al hueso y corre y corre y corre. Es la muerte. No es algo fácil, hermano, entrar en la disciplina, pero le dice, éntrele con dureza, con firmeza. Ellos van a ser sanos en la fe si usted enfrenta que ellos están predicando por ganancia deshonesta, que están predicando mentiras, que ellos son glotones, borrachos. Oye, ¿cómo van a predicar de Cristo los borrachos? Y luego dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta tu mente y su conciencia están corrompidas. Y mira esos líderes, hermano, profesan conocer a Dios, pero con conciencia corrompida, hermanos, ¿qué hacen? Con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De lo que se trata, hermanos, en la iglesia, no es lo mismo que se trata en la ciudad o en la civilización, aunque también todos, hermanos, los gobiernos tienen estándares de ética. Los soldados les leen la cartilla, hermano, de lo que deben de hacer y no hacer, porque pueden ser puestos, hermanos, bajo disciplina. Y algunos, hermanos, pueden ser encarcelados o unos también pueden ser corridos. Los maestros, hermanos, que van a servir, ellos también les leen la cartilla, hermano, de lo que debe de hacer, de lo que no debe de hacer. Y entre una de esas cosas no debe de usted tener relaciones con sus alumnos. Y cuando no se cumple, hermano, pues el código de disciplina, pues hay expulsión y aún también, hermano, pueden ser llevados presos. Cuando los maestros en la iglesia, hermano, su mente está corrompida, su corazón podrido, sus acciones, hermano, detestables, no pueden ser tolerados. Y venía Tito, hermanos, y tenía que enfrentarlo. No era fácil, hermano. Tito era un joven, y no estamos hablando de como hoy, joven, hermano, 12, 18 años. No, no es eso. Él ya tendría de 35 a 40 años. Este era un joven, hermano. Él estaba soltero, no estaba casado y llegaba y tenía que entrar. Y dice, como dijo Jesucristo, por sus hechos los conocerás. Profesan conocer a Dios, Tito, pero con los hechos lo niegan. ¿Y sabes qué? Tienes que decirles que delante de Dios ellos son vistos como un perro muerto, abominable, detestable, asqueroso. Y tienes tú que hacer el cambio. Pero después, hermano, les enseña algo que a veces nosotros, pues no nos gusta, hermano. No nos gusta los adornos. Y todo adorno es bonito, hermano. Las mujeres se adornan, se ponen, hermanos, ciertos cosméticos, se ponen ciertos aretes. Una pared, hermanos, se adorna con un cuadro, se pinta. Algunos le ponen, hermanos, ciertas luces. Hermano, los adornos sirven para embellecer o resaltar la belleza de las cosas. Dicen, hermanos, que no hay mujer fea, que nada más hay una mujer mal adornada o mal arreglada. Pero los adornos, hermanos, sirven para embellecer. Y aquí, ¿qué cree que le dijo? ¿Qué se tiene que adornar? La doctrina. Mira lo que dice. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en su fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes y preséntate tú, ante todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad.
palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, porque para que en todo, y ahí está la palabra, adornen, ¿qué dice? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Una mujer, hermanos, cuidadosa de su casa. Una mujer, hermanos, que ama a sus hijos, que los atiende. Una mujer que ama a su marido y lo respeta, es una mujer que está adornando, hermano, la doctrina. Un joven que obedece a sus maestros, que obedece a sus autoridades, hermano. No que anda quemando autos, no que anda rompiendo vidrios, no que anda delinquiendo o siendo anarquista, sino todo lo contrario, sumiso, sujeto. Es un joven, hermanos, que está adornando la doctrina. Un siervo que no es respondón, que no es malcriado, sino que trabaja diligentemente y que obedece a su amo. Dice Pablo, enséñales esto. El problema, hermanos, es que pues los cretenses pues no les gustaba trabajar, hermano. No les gustaba trabajar. Ociosos, malas bestias, borrachos, hermano. ¿Y qué adorno será para la doctrina de Cristo una persona así, hermano? Sería una vergüenza, ¿verdad? Sería una mancha para la iglesia. Como le dice Judas, manchas en vuestros agapes, los que se apacentan a sí mismos, los sensuales, los pecadores. Y le dice, hermanos, que todos tenemos parte en ello, que debemos nosotros, hermano, de ser humildes, amorosos, respetuosos a nuestras autoridades, y ellos nos van a ver, hermano, de una manera diferente. Enseña que adornen la doctrina y luego les enseña, hermanos, de algo tan maravilloso, porque a lo mejor podríamos decir, el liderazgo es deficiente porque son líderes malos, corruptos y tienen pues una naturaleza caída, no han entendido lo que es el cristianismo. Pero ahora que ellos cambien, que adornen la doctrina, o sea que sean buenos ciudadanos, buenas personas, y que recuerden siempre que hay alguien que les mostró su amor a través de la cruz y que les dio su gracia, hermano. Gracia es un don, un regalo no merecido. Y les dice que esa gracia, hermanos, es primeramente para salvación y que hay un proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno y que ellos deben de tener esperanza del cambio. No te puedes quedar así. En la vida antigua tienes que ir adelante y ellos, hermano, deberían de cambiar. Dice el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta
y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí tenemos, hermano, pues ya la conclusión de la carta. Dice el apóstol, pues la gracia se derramó, y primero es gracia salvadora. Después dice es gracia transformadora, porque tenemos que renunciar, tenemos que boicotear el pecado, no más. Y luego esa gracia, hermano, también es reparadora. Ella restaura, cambia los pensamientos, cambia nuestras mentes, cambia nuestros sentimientos, nuestras acciones, y dice es una regeneración por el Espíritu Santo. Y por último, hermanos, pues le dice, si lo puedes evitar, evítenlo. Evítenlo. En la iglesia tenemos que evitar esto. Dice 9, pero evita las cuestiones necias. Las necedades, hermano, cosas que no tienen ninguna importancia, vacías y tribales, debemos de evitarlas. Y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Ya la ley se clavó, hermano. Ya la ley pasó. Y estar nosotros alegando que si la ley, aquello significaba esto y que si aquello, hermano, eso es vano y sin provecho. Eso ya está, hermano, cancelado. ¿Te acuerdas del gol que le metieron a México, que no era penal? Todavía sigue la gente hablando, ¿verdad? Rafa Márquez pone allí y el otro se deja tirar. Y no era penal. ¿Te acuerdas de ese? Y están, oye, nos marcó penal y con ese perdimos. Ya lo que, hermanos, dice el árbitro es su autoridad, bueno o malo, es certero o no. Lo que dijo Dios acerca de la ley, hermano, es que se clausuró y se canceló y punto. ¿Por qué vamos a hacer junta, hermano, con lo de la circuncisión? Oiga, sí, no, es que mira, y todavía la circuncisión, no hay que comer carne de cerdo. Oye, mira, y empieza a fiestas de primicias y tantas cosas que hoy, ya eso ya pasó, hermanos. Ya hay que evitar todo ese tipo de discusiones, cosas vanas que no importan. Estamos estudiando los sábados con una pareja, hermanos, acerca de Antiguo y Nuevo Testamento, largo y tendido, y yo nomás les decía, Antiguo Testamento pasado, Nuevo Testamento presente, y ya, eso es todo.
Y luego sigue diciendo, el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, oye chiquitito, pues aquí ya no cabes. Agarre sus chivas y vino del mundo, pues allá se va. Disciplina, hermano, que es la excomunión, expulsión. Deséchalo. Le dijeron la primera vez, la segunda y la tercera es la vencida. ¿Te quieres evitar una división? Disciplínalo. No cambia, expúlsalo. Dice, sabiendo que él se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y luego ya la despedida. Cuando envíe a ti Artemas y a ti Kiko, ¿se acuerdan del que se cayó? Apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Cerquita de Corinto estaba este lugar. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínalos con solicitud de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros y amén. Ya leímos todos la carta, hermano. Ya la leímos. Y ahí están, hermanos, sus pensamientos. ¿Habría algo que corregir en nuestra vida? Pues tenemos que corregirlo, hermano. Si está deficiente, tenemos que corregirlo. ¿Habrá algo que tenga que disciplinar Dios en nuestra vida? Él lo va a hacer. O tengamos que disciplinar a alguien en nuestra vida, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que enseñar y cada uno adornar la doctrina en donde vivimos, hermano. Siendo obedientes, respetuosos, siendo personas de paz, amorosas. Y enseñando, hermano, que la persona, aunque haya caído tan bajo en pecado, la gracia de Dios lo alcanza y es suficiente para todos, para salvarnos, restaurarnos y para ayudarnos a renunciar a toda impiedad. Y no, hermanos, pasemos nuestras vidas en cosas que no tienen ningún provecho, hermano. Vana palabrería. Mejor aprovechémonos en buenas obras, porque dice Pablo, como lo dijo al final, que son frutos que abundan en nuestra cuenta. Que la gloria, la honra y la alabanza sean para Dios. Y vamos a ir en estos, 5 temas posteriormente. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.